Hola y bienvenidos a Enigma. Y como todas las veces que ha pasado con invitados anteriores, sabéis que en esta ocasión tenemos un vídeo muy especial porque tenemos como invitado a Sebas de Testigos de lo Oculto. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Sonia, ¿cómo andás? Un saludo a todos nuestros espectadores y bueno, para mí es un placer estar acá y que por fin completemos esta entrevista que llevamos esperando hace un montón de años. Sí, hace años que venimos hablando de esta posibilidad y nunca se materializaba, pero ya está. Y resulta que Sebas controla mucho de un tema que a mí me resulta de lo más interesante, que es el de Ashera o Asherá, la esposa del dios israelita, vamos a decir, y me gustaría pues que nos contara sobre este tema. Bueno, como para empezar, en realidad lo que yo quise hacer es el disclaimer de siempre y asegurar que en este video no vamos a estar cuestionando ni confrontando la fe de nadie. Es una visión alternativa. A mí me gusta decir que la persona que tiene fe no deja espacio para las dudas ni necesita tampoco confirmaciones. Esto va a ser, lejos del mito, un video en el que hablemos del lado arqueológico, académico y, por qué no, una visión un tanto crítica de la Biblia, siempre con respeto. Y ahí es donde a mí me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. Y es si vos considerás a la Biblia como un libro monoteísta. En absoluto. Se hace mención a ese concilio divino ya casi al principio. Sí que es verdad que se ve la evolución, ¿no? Que es cuando se pasa de ese yavismo, bueno, ese politeísmo, cómo va evolucionando a ese yavismo cuando por fin se sobrepone la figura de Yahvé sobre la del resto de dioses. Esto es una cosa demostradísima por todos los académicos bíblicos. De nuevo, me parece muy bien ese disclaimer que has hecho de que no estamos tratando de atacar las creencias de nadie, pero sí que vamos a intentar hablar del tema de la forma más objetiva posible. Luego cada uno es libre de creer en lo que quiera. Exacto, y lo que hay que considerar es que es un libro enoteísta, que bien lo explicaste vos en tu iceberg que estás haciendo de religiones, que es la apertura a la existencia de varios dioses y darle a uno en especial el rol protagónico. Y por ejemplo eso lo vemos sobre todo a partir del Éxodo, cuando escuchamos la historia de cómo los israelitas van conquistando la tierra prometida. Y no es solo una conquista, sino también termina siendo una especie de purga del resto de dioses que reinaban en la zona de Mesopotamia. Pero también lo vemos esto en un pasaje que a mí siempre me llama la atención, que es durante el Génesis y la creación del ser humano. Estamos hablando de Génesis 1:26, donde dice en traducción de Reina Valera 1960, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Entonces ya se está estableciendo desde el comienzo que hay, como dijiste vos, un concilio divino. Sí, de hecho, es que es una evolución hacia el monoteísmo y se ve en la propia Biblia. La Biblia sí que acaba siendo un libro monoteísta, pero no lo es en todo momento. Uh-huh. Pero justamente yo creo que ahí el punto interesante es definir dónde nace la figura del monoteísmo. Porque en realidad, ¿cuánto tenemos como humanidad? 100.000 años de historia, no quiero exagerar, pero es un promedio para hacernos una idea. En realidad, durante toda nuestra historia, los cultos siempre fueron politeístas, siempre fueron de panteones. Y eso nace de una idea que a mí me gusta mucho, que no sé si la conoces, que es el Dios de las brechas. Para explicarlo de forma general, el Dios de las brechas es un concepto que nos explica que la figura de Dios sirve para explicar esos agujeros que tenemos nosotros como humanidad en el conocimiento. Nace de la necesidad de entender nuestro entorno. Y ahí yo quiero que hagamos un ejercicio mental y pensemos en el hombre de las cavernas. Cuando no tenía la cultura que tenemos nosotros, cuando muchos fenómenos naturales lo asustaban, le llamaban la atención. Y en estos días que preparábamos esta entrevista, yo estaba pensando en un ejemplo que sirva, ¿no? Imagínense un día lluvioso en una caverna con mucho frío y de repente cae un rayo, prende fuego un árbol y ese fuego les permite calentarse y tener una fogata dentro de esa caverna. ¿Cómo lo consideraría esa persona que sería esa ayuda? Es como una ayuda divina. Ahí es cuando surge el pensamiento de: soy un privilegiado, fui bendecido, hay una fuerza más allá que está buscando que yo sobreviva. Y ahí yo creo que es cuando empieza a nacer esa semilla, ¿no? de Dios, no del Dios creador, sino del Dios protector. La idea de religión, de que hay algo mucho más allá. Y por eso, a partir de ese punto,
es que nace el concepto ese de Dios como fuerza de la naturaleza. Por eso en muchos lugares tenemos los dioses de la fertilidad, del viento, de la lluvia, del trueno, y así fueron surgiendo los panteones. Y esa es una idea que acompaña a la humanidad hasta hace, no sé, 2000 años. Que ahí De es cuando hecho, se último. sí que se puede observar en la historia de los pueblos indoeuropeos ese cambio que se pasa, porque primero se empieza por las diosas madre. Siempre ha sido la diosa de la fertilidad y luego hay un cambio al dios masculino, a cuando llegan esos pueblos más belicosos y cambian toda esa cultura de la veneración a lo femenino, a la tierra, a lo fecundo, por lo belicoso. Y me ha gustado mucho que pongas ese ejemplo del tema de lo de las tormentas, porque es precisamente la figura del dios de las tormentas de lo que vamos a hablar, y de su esposa, ¿no? Porque Yahvé es un poco esa batalla contra él por a ver quién ostentaba ese rol, ¿no? Ese Indra, ese Thor, ese Zeus, ¿no? Ese dios de los truenos. Y justamente es a donde quería llegar, esa diferencia entre el dios padre, el dios masculino y la diosa femenina. Porque ahí es el punto clave de toda esta investigación. Porque aunque nosotros estemos acostumbrados en nuestra visión occidental de la cultura, de la vida, de que existe un dios padre, de que hay un panteón monoteísta, en realidad convivimos, y vos lo estás explicando en tu iceberg, con un montón de creencias que siguen siendo politeístas. Pero la figura de Dios Padre, aunque sea costumbre para nosotros, en realidad nace hace 4000 años, por el 3900 a.C., en la figura de Dieus, que es un dios de la cultura proto-indoeuropea, que justamente es el germen de la palabra Dios. Y ese Dios Padre, Dios dueño del cielo, nace, como dijiste vos, con la agricultura, el orden político y la guerra organizada. Pero la figura de la diosa madre, la primera reminiscencia que tenemos está en las Venus, que aparecen hace 30.000 años por todo el mundo. La idea esa del dios del cielo, del dios de los misterios, también termina siendo un poco esa idea de la unión entre la tierra, que también sigue siendo lo conocido, con el misterio del cielo, ¿no? Y ahí es donde aparece la dualidad entre hombre y mujer en la concepción divina. Y ahí es donde llegamos justamente a la figura de Asherah, que nace como un culto, perdón, pero lo estoy buscando porque lo tengo acá anotado, un culto que aparece en el antiguo Levante, Mesopotamia, y que se termina extendiendo hasta Hispania, hasta la zona de España, cubre toda Europa. Y es un culto que el pueblo israelita adquiere a medida que ellos van llegando desde el sur, porque son un pueblo nómada de origen. Y eso es lo que se explica, por ejemplo, en muchas tablillas, no son tablillas, sino inscripciones que aparecen en el Antiguo Egipto, a donde se los nombra como los Yasu de Yahvé. Y ese Yasu, en traducción, es una forma de figurar a un pueblo nómada. Son los pueblos que caminaban por el desierto. Y ahí está una gran pregunta, que es, ¿qué significa Yahvé? Porque en ese primer extracto nunca queda claro si es un dios, una figura de poder como puede ser un rey, o incluso un lugar del que provenía ese pueblo nómada. Y a medida en que ellos se van acercando a la zona de Mesopotamia, en que ellos van avanzando y conociendo diferentes culturas, es que empieza a surgir un impulso típico sincrético de tomar diferentes deidades, diferentes ideas, diferentes culturas y hacerlas propias. Y por eso vemos, como te voy a mandar en un cuadro que vamos a poner en pantalla, cómo se va refigurando la imagen del dios El, que vendría a ser la primera deidad masculina dueña de un panteón. Hablamos de la protosumeria. Va evolucionando diferentes arquetipos de dioses hasta llegar a Yahvé, porque son los pueblos que van conquistando, que van trayendo su cultura, que van avanzando en las culturas antiguas y van renombrando esos dioses. Qué bien lo cuentas y qué interesante lo haces, ¿eh? Eso intento. Y bueno, acá volvemos entonces a la parte de la Biblia donde justamente estamos hablando de Génesis 1:26, que llega, los dioses crean a la humanidad. Y por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, naciendo ese origen de politeísmo con uno principal. Y esta idea de los Jesús de Yahvé, lo que nos hace entender es por qué la Biblia siempre, más allá de ser supuestamente un libro universal, tiene una trama, un lore que nace en una zona específica del mundo y acompaña a un pueblo específico, porque no deja de ser
un libro que cuenta las tradiciones, la cultura y los mitos del pueblo de Israel y cómo interactúa con los pueblos de su zona. Y esto me parece interesante nombrar un pasaje bíblico que, perdón, pero se me pasó el dato, pero lo vamos a dejar en pantalla, donde se explica que el Altísimo, como Dios creador, y podemos decir Yahvé, aunque hay una discrepancia que si querés después la hablamos, el Altísimo divide las naciones a los dioses según la cantidad de habitantes. Y la porción que le toca a Yahvé es Israel. Ahí vemos que convivía con diferentes dioses aceptados, e Israel, lo que es el pacto con el pueblo de Israel, es porque esa era la zona que a él le correspondía. Y volvemos a lo que vos dijiste, Dios de las tormentas y Dios de la guerra, porque es aquel que acompaña a su pueblo en las conquistas, y por eso, si no me equivoco, es Moisés quien lo nombraba como el Señor de los ejércitos. Otra cosa muy interesante es que estas predecesoras, era muy normal en Sumeria que cada dios tuviera una ciudad asociada. Igual que en la antigua Grecia, ¿no? Que Atenea era la protectora de Atenas y demás, pues esto también se van haciendo como esas deidades nacionales, ¿no? Que pasamos de la ciudad a la nación y ayudan a forjar también esa identidad cultural. Sí, además encontramos el mismo arquetipo de diosa en diferentes ciudades, como puede ser Asherá, Astarot, Inanna, Ishtar. Si bien algunas tienen otras cualidades, se les quita algunas, pero sigue siendo el mismo concepto, ¿no? De deidad femenina. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos que Asherá es la esposa, la consorte de Yahvé? Bueno, por ejemplo, tengo un pasaje que, si me permitís, lo voy a buscar, que esto lo iba a dejar más para cuando nos centremos en la Biblia, pero acá lo tengo, Jeremías 7:18, donde se dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, haciendo referencia a Asherá, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, provocándome ira. Y eso es lo que vamos a ver constantemente en este revisionismo de la Biblia. Hay una ambigüedad en el momento en que se nombra a Asherá de cuando se la nombra con otros dioses. Siempre se hace esa distinción, la reina del cielo y dioses ajenos. Y fuera de la Biblia tenemos también referencias arqueológicas, quizás. Sí, bueno, justamente el germen de esta investigación es un descubrimiento arqueológico que ocurrió en 1975 por el arqueólogo Zev Meshev, y lo estoy leyendo para no errarle, de la Universidad de Tel Aviv, que es la inscripción de Kuntilet Erhund, que se encontró en el templo de Samaria, lo que fue la capital del segundo reino de Jerusalén. No, de Judá, perdón, el segundo reino de Judá. Y data, por ejemplo, del 4 a.C. En estas inscripciones lo que vamos a leer son una especie de bendición del hogar o bendición de la pareja, que era bastante común en la zona y se encontraron muchos de estas inscripciones, por tanto era algo común, ¿no? Era como una especie de regalo para el hogar, donde se decía: los bendigo por Yahvé y su Asherá, nombrándolo que están al mismo nivel. Era el Dios y su esposa los bendice. Y de esto tenemos muchas. Incluso también se pone primero Asherá, se dice Asherá de Samaria y Yahvé. Entonces encontramos que era un culto que ya estaba bastante avanzado y bastante proliferado por la zona. Y además tenemos esa asociación que se ha hecho siempre del cielo con la tierra, ¿no? Uh-huh. Claro, aparte, por ejemplo, Asherá es vista como es representada, perdón, ese momento me trabé, es representada como un árbol. El símbolo de Asherá es un árbol. Y es interesante porque eso encontramos en muchas culturas. Encontramos, por ejemplo, los árboles de la vida, encontramos el Yggdrasil, encontramos el Irminsul en los celtas, que es la unión del cielo y la tierra. Y además, el árbol con el que se representaba a Asherá solía ser la datilera. Y la datilera, para los conceptos israelíes, las culturas israelitas, es muy importante porque, por ejemplo, es el fruto que le da Yetro a Moisés cuando va en busca de la tierra prometida, pidiéndole que lo plante cuando llegue, que es como una proliferación de su reino, y es una planta que simboliza la fertilidad y la resistencia porque crece en el desierto también.
Y ahí encontramos quizá la primera deformación que tenemos en las traducciones de la Biblia a diferentes idiomas, porque del origen de Asherá se la cambia a árbol. Entonces muchas veces que se menciona Asherá, se menciona árboles, en realidad antes se mencionaba Asherá. Y entonces tenemos lo que es normal en todos los panteones, que es que aunque sea el dios principal del panteón, siempre tienen una consorte. Sí, de hecho también tenemos, por ejemplo, muchas referencias a que había estatuas de Asherá en los diferentes templos, que son conocidos hoy como los postes de Asherá. De hecho, también tenemos el pilar judío, que es quizá uno de los mejor conservados que tenemos en la historia, donde se ve esta diosa rodeada de animales, que ese es otro concepto que también se le da, la diosa de la naturaleza, de la fertilidad de los animales, y que estaba presente en los templos. Y por ejemplo, este pilar judío data de la edad de hierro en Jerusalén mismo. Y tenemos diferentes menciones en la Biblia de que estos postes de Asherá estaban presentes en todos los templos donde estaba Yahvé. Y tenemos un pasaje mucho más moderno, que es cuando se instaura el monoteísmo, que es cuando esos pilares son destruidos. Así que vemos que tenemos una historia más o menos hasta el 600 a.C. de esa adoración dual, de ese matrimonio divino. Pero o sea que no es solo que un dios se imponga sobre todos los demás, sino que también hay activamente un borrado, una destrucción del resto de dioses. Es que la necesidad de un monoteísmo en realidad nace en Egipto, nace en la época de Akenatón, si no me equivoco, que es un faraón que cuando llega al poder decide derrumbar todos los dioses que había para la adoración del sol, de Atón. Es algo que no pegó y que cuando él muere vuelven a recuperar la adoración a todos los dioses como venía siendo históricamente. Y es muy interesante porque para la misma época donde surge el faraón Akenatón es que se encuentra el surgimiento de los pueblos hebreos, más o menos, si no me equivoco, era por el 1400 a.C., que eran pueblos que vivían en las montañas de Canaán, y son las primeras referencias. ¿Y entonces qué significa todo esto? ¿Por qué hay una motivación detrás? Entiendo, porque se ve una cosa activa dirigida hacia una agenda. Entonces, ¿cuál es la motivación? Depende cómo se lo vea. Podemos empezar a ver si quizás una opresión a la figura femenina por parte de los diferentes estratos sociales de la época y reinados. Podemos estar viendo también, si vemos más la parte teológica, Yahvé mismo se presenta como un dios celoso. De hecho, hay un pasaje muy interesante que, si no me equivoco, es del Nabucodonosor, el rey, cuando sueña y un ángel le dice que hay que destruir todos los árboles. Acabamos de hablar que la imagen de Asherá era un árbol y se va borrando esa idea. Pero creo que principalmente, si lo vemos del lado teológico, es eso, ¿no? Es el dios celoso que va conquistando, que exige poder, exige devoción y exige el culto a sí mismo. Pero también lo podemos ver como que históricamente los reyes se autoperciben como Dios en la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los faraones. Entonces, cuando vos pensás eso, decís, si yo quiero ser la persona más poderosa y la que rija al resto, no puedo tener a nadie a mi altura. Entonces, quizás de ahí también nace esa necesidad del monoteísmo, ¿no? De tener conexión directa con Dios, soy yo y nadie más. Por el fin de cuentas, como lo dice el Kybalión, ¿no? Como es arriba es abajo. Habría que preguntarse ahora en este momento si la idea de una religión, la idea de un Dios, es intrínseca al ser humano o en realidad nosotros la creamos. Porque si nosotros creamos la figura de Dios y la creamos a partir de lo que nosotros entendemos y nosotros queremos el poder como reyes, no puedo permitir que nadie esté a mi altura. Pero lo que me describes es una justificación del derecho a gobernar, de las familias regentes, ¿no? Claro, te doy las dos justificaciones. La justificación mitológica del dios celoso y la justificación terrestre del monopolio del poder. ¿Y qué conclusiones sacas después de haber investigado todo esto? ¿Qué conclusiones saco? Que la verdad que yo siempre creo que, y esto ya quizás es meterme un poco en el barro, ¿no? Pero que hay mucha manipulación en las creencias, porque las creencias es también un poco el opio de las masas en mucho sentido. Entonces, armar un estrato social, un estrato divino, armar una pirámide de poder siempre sirvió para dominar a las personas. Entonces, yo creo que también puede ir por ahí, ¿no?
es decir, que hay uno solo que gobierna, todos vienen debajo, todos vienen abajo de la ley, y creo que va por ahí. No sé qué opinas vos. No sabes lo de acuerdo que estoy con esto. Siempre ha sido, pero a ver, si es que si lo piensas desde antiguo, todos los gobernantes han buscado como ese derecho divino de gobierno. Ahí tienes, por ejemplo, en el sintoísmo, ¿no? La familia imperial que desciende directamente de Amaterasu, o de todos los reyes de todas las ciudades, ¿no? De cuando eran ciudades y no naciones. Siempre se ha buscado ese derecho, y ese derecho se ha sustanciado siempre en lo divino. Sí, justamente yo te había preparado un par de pasajes bíblicos que creo que más o menos van yendo por esa idea, que es cómo se considera en la Biblia a Asherá, el rol que todavía hoy podemos encontrar dentro de la Biblia de esta diosa, o al menos los permisos divinos que tiene esta diosa, digámoslo así. Cómo se va destruyendo el culto, y a partir de ese punto también quizás podemos empezar a abordar el tema de cómo se escribe la Biblia, de dónde surge la Biblia como la conocemos hoy en día, que es diferente a como se ha leído durante mucho tiempo, y cómo fue borrándose la figura de la mujer, incluso a diferentes niveles, no solo la parte de Dios. Porque, por ejemplo, vamos a partir quizás del primero donde se nombra a Asherá explícitamente. Hablamos de 1 Reyes 11 del 5 al 13, que es un momento donde Salomón llega viejo y empieza, a partir de sus mujeres, a adaptar a otros dioses, a rendirle culto a diferentes dioses. Y acá leo textual. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarté o Asherá, según la traducción, y construyó un lugar para adorar a dioses repugnantes, como Quemos, que era el dios de Moab, o Milcom, que era el dios de los amonitas. Ahí se hace distinción, se habla de culto a Asherá y a dioses repugnantes. Ya vemos que se le da un permiso diferente a la figura de Asherá. Pasamos a otro que es 1 Reyes 18-19, que ya nos habla, es bastante largo, pero del profeta Elías, cuando convoca en la montaña a los cultistas de Baal y Asherá para hacerle una muestra del poder de Dios. Y después de que esta muestra se realiza, lo cuento resumido porque realmente es largo, se explica que Elías degolla a los seguidores de Baal y nunca más se habla de qué pasó con los seguidores de Asherá. Volvemos a ver que en la Biblia se da esta preferencia o esta libertad de culto a Asherá, que hoy en día es olvidada, pero sigue escrita en la Biblia. Después pasamos a 2 Reyes 21:7, que nos habla de Manasés, abuelo de Josías, quien, y leo y cito, puso una imagen de Asherá que él había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Estamos hablando de que Asherá fue ubicada en el mismísimo templo a donde se adoraba a Yahvé, que era la única imagen que lo acompañaba. Seguimos viendo esa igualdad, ese matrimonio divino, que estaban en el mismo estrato y los adoraban en el mismo sitio. Y recién llegamos a la figura de Josías, nieto de Manasés, por el 622 a.C., según establecido en la historia teológica, que es 2 Reyes 23:14, que dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asherá y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Ahí vemos que fue Josías, en una época tremendamente temprana en nuestra historia, quien termina estableciendo ese monoteísmo y da pie al borrado de la historia de Asherá e incluso a la difamación, porque a partir de ese momento el nombre de Asherá fue distorsionado. Si no me equivoco, la pasaron a llamar Asherot, que viene de una palabra hebrea que se traduce como vergüenza. Entonces ahí ya vemos cómo se fue borrando de a poco su imagen y desapareciendo de los templos. Sí, bueno, lo que hablábamos, ¿no? De las, no desaparición, pero sí la bajada jerárquica de las diosas femeninas en favor de los dioses masculinos más belicosos.
Sí, igual sí creo que en parte es borrada, porque si hoy en día no se le ofrece ningún culto cuando durante 2000 años de historia estuvo a la par, y cuando uno nombra a Yerá ya se la iguala a lo que se cree de Ishtar, de Inanna, que era que dentro del culto bíblico se la trata como prostitutas, y perdón la palabra, cuando ya se la iguala a eso, ya vemos que hay una total blasfemia, algo que históricamente estuvo aceptado. Es que seguimos viendo como esta iglesia, sí, no quiero que suene a ataque, pero para que se entienda, como la iglesia al momento de concebir la Biblia y concebir la, digamos, el armado de la religión en sí y el armado de la iglesia en sí como culto principal, fue desterrando estas imágenes, porque estamos hablando de que la Biblia hoy en día, como la conocemos, ¿cuánto tiempo tardó en formarse? 500, 600 años, a través de muchas discusiones, a través de muchos concilios, a través de muchas reuniones de diferentes cultos que, digamos, serían satélite de las mismas religiones abrámicas. Y estamos viendo de que, por ejemplo, hay muchos evangelios que terminaron siendo apócrifos, y entre ellos encontramos al de María Magdalena, que hoy en día nuevamente se la trata de la misma manera, se trata de prostituta. Eso, si tenés ganas, lo podemos hablar en otro video, porque también tiene una historia muy interesante. Pero básicamente hay discursos papales registrados en donde se hace una mezcla sincrética entre 3 Marías diferentes que se habla en la Biblia, para terminar difamando a la figura de Magdalena, porque se la mezcla con la prostituta apedreada, se la mezcla con la mujer que lavó los pies de Jesús, se la mezcla con la imagen de María Magdalena como parte de los seguidores de Jesús, y se arma una ensalada solo para borrar su nombre de la historia. Una ensalada intencional, porque como dice en el Evangelio de María Magdalena, y el pasaje lo vamos a poner en pantalla, no me lo acuerdo de memoria, pero es básicamente Pedro quejándose con el resto de apóstoles de por qué Jesús se personifica a María Magdalena y no a ellos, sintiéndose ofendido porque la haya preferido en lugar del resto de apóstoles, como si fuese más importante en la jerarquía una mujer, que es así como señala. Y vemos que Pedro, al fin de cuentas, es el padre de la iglesia y que construye o encabeza la idea de hoy en día la Iglesia Católica. Sí, no, y recordemos que lo que representaba una mujer en esa sociedad era algo muy bajo, ¿no? Siempre estaba el hombre por encima. La gran transgresión de la que se queja Pedro es precisamente que Jesús le dé prioridad, o sea, lo que representaba, para que se entienda un poco, ¿no? Era una transgresión gigantesca el poner a una mujer por delante de un hombre. Es que imagínate algo, y esto también lo comenté en algún video de mi canal, y lo podemos sumar si me invitas de nuevo a tu canal y hacemos el video de María Magdalena, que existe una posibilidad, dejémoslo como posibilidad siempre, de que Jesús se haya casado con María Magdalena y hayan tenido descendencia. Entonces yo te pregunto a vos, primero, ¿cómo sería la aparición de un descendiente de Jesús para lo que hoy es la organización de la Iglesia Católica? Y si además de eso te pregunto, ¿cómo sería, si los mitos son reales, que Jesús tuvo una hija llamada Sara? A ver, esto es algo que se ha planteado en el Código Da Vinci, si no recuerdo mal. Pero fíjate, creo que si se hallara y se demostrara fehacientemente, no sé tampoco cómo podría genéticamente, por ejemplo, demostrarse algo así, ¿no? Dado que no tenemos restos de Jesús con los que poder compararlo, pero si fuera así, creo que el impacto sería mucho más gordo que si se confirmara, para la Iglesia digo, si se confirmara la existencia de vida fuera del planeta, por ejemplo. Creo que la Iglesia se adaptaría más fácilmente a eso, porque siempre se puede alegar que un mismo Dios puede haber tenido diferentes creaciones, pero lo otro creo que se le saldría de control como organización. El fervor, la cantidad de cultos, yo creo que es algo que no podrían controlar. Cosa muy peligrosa para una organización religiosa, por cierto. Sí, una organización que además es totalmente patriarcal. Y históricamente, claro, nunca hubo un papa mujer. Es muy difícil que una mujer llegue a estatus importantes dentro de toda la iglesia. Entonces imagínate que te aparezca una descendiente mujer.
que además si hablamos de las tradiciones judaicas terminan siendo una tradición matriarcal, entonces es básicamente la verdadera heredera del linaje. A ver, yo creo que se acabarían adaptando, ¿no? Porque por lo menos la Iglesia Católica sí que es verdad que comparándola con otras religiones o con otras denominaciones dentro del propio cristianismo, sí que se muestran como un pelín más adaptables o más flexibles en ese... Pero costaría mucho porque sería revisar el dogma desde el inicio prácticamente. Vale, dejamos para otro vídeo que hablábamos antes fuera de cámara. Un tema muy interesante es cómo una vez se impone Yahvé sobre su principal competidor, que ya hemos dicho que era él, en ese panteón, cómo se procede, se pasa a vilificar, a demonizar esa figura de ese dios para acabar convirtiéndose posiblemente en Baal o figuras similares. Sí, y sobre todo también de cómo este dios, que es específicamente de la guerra, fue conquistando al resto para quedarse con el poder total. Y pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que tampoco queremos hacer el vídeo demasiado denso. Me parece que a la audiencia le va a encantar este vídeo y la forma tan interesante en la que lo has presentado. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo para acabar de cerrarlo el tema. No, yo quiero agradecerte a vos por darme este espacio, por invitarme a tu canal y sobre todo porque cuando mi canal empezó, allá hace 6 años, vos me diste ayuda, me acompañaste sin siquiera conocerme y siempre voy a estar agradecido a eso. Oh, qué bonito. No, pero en serio, el honor es mío de que vengas. No mío por darte el espacio, mío de que vengas. Y pues nada, decidnos en los comentarios si os gusta, si queréis más charlas similares. Ya te digo, para mí es un placer, podemos hablar de muchísimas cosas. Chicos, id al canal de Sebas, a Testigos del Oculto, que tiene unos vídeos interesantísimos que estoy segura de que os van a gustar. Y poco más. Como siempre, sabéis que aquí hablamos de cosas muy raras, pero... Cosas más raras se han visto. Hasta pronto.